próximo jueves es de Corpus Christi. Habrá una misa a las 8 de la mañana y otra a las 6 de la tarde para las personas que puedan venir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo después de Pentecostés y la Iglesia quiere festejar, después de todos los misterios pascuales, la fiesta de la Santísima Trinidad, el dogma de los dogmas, la revelación de las revelaciones, el misterio profundo de Dios, uno y trino, lo que especifica nuestra religión. Sin Trinidad no hay religión, ni iglesia, ni doctrina, ni fe católicas. Y el desconocimiento de la Santísima Trinidad es lo que hace creer tontamente que con cualquier creencia en un Dios basta. Y no, porque Dios es uno y trino. Y ese es el gran misterio, inexplicable, no se puede probar, se cree por la fe. Se podrá medio explicar, ilustrar, hacer conocer, pero no se puede probar, porque supera la entelequia humana, angélica, creada. Y el misterio está en que Dios, absolutamente uno, en su divinidad, en su naturaleza, en su substancia, en su esencia, cosas que se pueden saber por la razón natural y la sana filosofía y metafísica divina que es la teodicea, absoluto, eterno, bueno, perfecto. Todo eso es conocible, difícil, pero es conocible por la razón. Es el objeto de la metafísica, de la teodicea, que estudia, que es la metafísica, que estudia el ser divino. La misma plenitud de ser. Pero el problema viene cuando ese absoluto a su vez es relativo. Y eso ya el cerebro humano no lo puede compaginar. Puede conocer lo absoluto, divino, lo relativo, siempre humano, pero que lo relativo exista en Dios absoluto, eso no es compaginable, no es absurdo, no es contradictorio, pero ya no entra, ni podrá entrar jamás en la cabeza, ni humana ni angélica. Y por eso se requiere la revelación de Dios mismo, que Él manifieste lo que es. Como ese absoluto es relativo. Vemos que ya no se trata de la teoría de la relatividad del tiempo, sino que podríamos decir la teoría de la relatividad de lo absoluto. Y de difícil, muy difícil explicación, exposición. Y por eso
el gran miedo de hablar de la Trinidad, pero habría que tener miedo de hablar de cualquier misterio. Por eso entonces la profunda humildad que debe de haber intelectual, para que no patine en el aire, sino en el soporte de la fe, de la revelación, guiado por el magisterio de la Iglesia, por los padres de la Iglesia, y la teología reconocida de la Iglesia, que es la de Santo Tomás Aquino. Por eso entonces hay que pedirle a Dios la luz. Y eso me hace recordar cómo comienza su poema el Martín Fierro, pidiendo: vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Pero hay que hablar de la Santísima Trinidad. Es inconcebible que no se hable, que no se explique, que no se dé una catequesis. Porque sin la Santísima Trinidad no hay encarnación, no hay todos los misterios que de allí se derivan, no hay iglesia, no hay fe. Y es lo que especifica la religión católica, apostólica y romana. Y no valen las otras concepciones erróneas de Dios. Porque como ya les dije, se puede concebir el Dios absoluto y aún personal. Pero resulta que Dios no es una persona. ¡Qué bonito! Son 3 personas. Filosóficamente se podrá hablar de un Dios personal. Pero resulta que Dios, en su substancia, en su esencia y naturaleza, es tripersonal, no es unipersonal. Son 3 personas y un solo Dios. Y eso solamente lo puede decir y manifestar Dios mismo. Como un solo eterno, un solo absoluto, una sola divinidad, plenitud de ser, sea tripersonal. He ahí el misterio. Bajo un concepto es uno, absoluto, eterno, infinito, bueno, suma perfección, plenitud de ser. Pero bajo otro concepto, no el mismo, absoluto, sino relativo, es trino, trinitario. Pero si aún, sin hablar de Trinidad, nada más en el plano de lo absoluto, las cábalas que se han producido por no entender ni esa parte, como ha hecho la cábala, la gnosis, que en vez de concebir ese Dios absoluto como plenitud de ser, lo concibe como indeterminación de ser. Y porque es indeterminado, no es nada de lo que puede ser.
Y como no puedo decir que sea esta cosa o tal cual otra, entonces la plenitud de la indeterminación de ser, porque yo no puedo decir que Dios sea tal o cual cosa, que lo determina y especifica a hacer lo que esa esencia le determina. Entonces, indeterminación de ser que a su vez se tiene que desplegar para ser. Y así, el ser y la nada se conjugan en lo absoluto. Esa es la esencia cabalístico-gnóstica. Y que está en todas las herejías. Y que está en la filosofía moderna, con su culmen, Hegel, y todo lo que de allí se deriva. Y por eso ese despliegue de los Sefirot, de esas emanaciones, de los nombres de Dios, que lo expresan, con esa indeterminación de la cábala del Ensof o Ensof, sumo o pleno indeterminado, tengo el número cabalístico de 10 más 1, 11. Número mágico cabalista, que por 3 nos da los 33 grados de la judeo-masonería. Y que ese 11 multiplicado por 2 da las 22 letras del alfabeto hebreo. Y por eso la cábala también ve en ello una derivación y tanto le da a los números esa realidad que a veces cae en la superchería. Pero son corrupciones del concepto metafísico, filosófico, natural de lo absoluto de Dios en la plenitud de ser. Y ya eso está viciado. Ahora no se diga, entonces, si le metemos que para remate de colmos y a donde no puede llegar la razón, ese absoluto es no personal, unipersonal, como cree el judaísmo, como puede creer el Islam, que es una derivación judeo-cristiana, más de judeo que de cristiana, que conciben a Dios personal y tan persona que nada más se puede hablar de un Dios único, pero no de un Dios trino. Y el que ponga 3 personas como la Iglesia Católica, esos son herejes, blasfemos. Creen en 3 dioses. Y no. Sin confundir las personas, afirmamos 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sin dividir, sin multiplicar la divinidad, la naturaleza absoluta de Dios. Por eso la Trinidad de las personas en la única substancia, naturaleza u esencia absoluta de Dios.
Y por eso no tenemos tres eternos, ni tres infinitos, ni tres señores, sino un solo Dios en tres personas. Y ese Dios absoluto, plenitud de ser, se define en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, y ahora estoy como los protestantes, me las sé de memoria algunas versículos, capítulo 3, versículo 14, y la Biblia en el sobaco como se eche. Ego sum qui sum, yo soy el que soy, el ser por antonomasia. Porque Dios es el único ser por sí mismo. Todo lo demás es un ser por participación. Pero no son en su esencia su ser. En cambio, el ser de Dios es su misma esencia. Su esencia es su mismo ser. Porque es el único ser que es por sí mismo. Ipsum esse subsisten. El ser mismo subsistente. El ser que por su esencia es ser. Mientras que todo lo demás es por participación del ser, por limitación, por imperfeccionamiento de ser, que ya no es pleno, sino imperfeccionado por sus esencias a ser ángeles, seres racionales como los hombres, o animales como las burras, los burros, los gatos y los perros, y hasta los microbios. Degradaciones del ser, pero que en Dios es plenitud, y por eso es por sí mismo el ser, y su esencia se identifica con su ser, y su ser con su esencia, mientras que en todo lo demás hay una distinción real de ser y esencia. Porque nuestra esencia no es nuestro ser. En cambio, en Dios se identifican. Y esa identificación absoluta es conocida por la razón humana. Otra cosa es que la razón, por lo difícil, no llegue. ¿Y cuántos filósofos metafísicos y que se dicen católicos y tomistas han captado esto? Pocos y muy pocos. Por eso el padre Membiel, en su libro de la Cábala al progresismo, alaba al padre Fabro, del que se estima su amigo, que llegó a decir, después de 7 siglos, viene a comprenderse lo que Santo Tomás decía del ser. Y esto, hablando del padre Fabro, después de 7 siglos. Entonces, ¿en qué queda la famosa escuela tomista? No hablemos de los suarecianos y el resto, que se desvió, no comprendió, como les pasa hoy a los dominicos de Abrillé, muy tradicionalistas, y en esto están más dormidos
que la Bella Durmiente. Y así van a defender la tradición. ¡Ja, ja, ja! Claro que los que como el padre Fabro lo supieron, tampoco fueron tradicionalistas, hay que decirlo. Misterio, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que tomar lo bueno de cada uno. Porque más amigo de la verdad que de Platón, de Aristóteles y el que sea. Y el gran genio de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que hizo esa gran síntesis, incomprendida por los teólogos y filósofos que se dicen católicos y aún tomistas miopes. Pero así es. Y los resultados que han sido filosofía moderna, Descartes, Kant, Hegel y toda la suite. O sea que son ideas que paren, no quedan en el aire, aterriza la cigüeña. Entonces son realidades que hoy toca sufrir y vivir y hay que combatir. Pero ¿dónde están los obispos? Brillan por su ausencia y su supina ignorancia en la materia. Entonces, ¿de qué Trinidad hablemos? No hablemos mucho, no nos equivoquemos. Y pasemos y contemos una anécdota devota. Sí, muy bien. Pero mi devoción pasa por la Trinidad. En el Dios uno y trino. Y ya vemos que aún en la parte metafísica o filosófica de la cuestión hay ya desbandes. Tenemos toda la cábala y la gnosis. Y así René Guénon y así Borella. Hasta gnosis trinitaria, patrística, como la del Visco Borella. Que no se atrevió, entre otras cosas, a ir en las ordenaciones de Con en el 86 a ver a su discípulo, el padre Lechen, porque sabía que lo estaba esperando. Y el muy sabiondo, como todo modernista gnóstico, cobarde, ni se acercó. O sea que sé de lo que estoy hablando. Escurrió el bulto. Y ya lo había denunciado. Y a Lechen, que se terminó yendo. Bueno, yo también me terminé yendo, pero por motivos distintos y claros, y no gnóstico, judeo, cabalísticos. Como lo era Borella, al que leían estúpidamente cuando yo llegué a Con en la parte de Albano. Y así me llegó el libro a mis manos, La Maravilla, gracias al padre Membiel. Y ahí comenzó el enfrentamiento de una parte. Entonces, si ese concepto de Dios, que es su ser mismo, donde hay identidad absoluta entre su ser y su esencia, por eso se identifica. Cuanto más ahora, cuando digo que ese ser, que esa subsistencia plena, no es ni personal, sino que es trinitaria, tres personas. Si se puede decir así, triplicidad de personas. Así que no es uno, sino tres.
en uno, y no es el aceite de antaño 3 en 1. Pero resulta que eso es Dios, en una naturaleza divina, absoluta y única, es 3 personas. ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo se prueba? Imposible. Fe, y solo fe, y únicamente fe. Pero ¿qué es lo que me dice la fe? Que esa naturaleza absoluta divina de Dios es comunicable, bonum diffusivum sui, el bien es difusivo por su propia esencia. Entonces esa esencia divina es comunicable. En sí. Y al comunicarse en sí, a través de esa relación de origen, de paternidad, de filiación o de expiración pasiva o soplo divino, tenemos la Trinidad de personas. Y no solamente es comunicable en sí, ad intra, sino que es participable ad extra, como es la participación de la gracia divina. Pero en sí mismo, sin dividirse, sin separarse, sin multiplicarse, siendo absolutamente uno, se comunica. Y cada una de esas personas divinas posee la misma esencia absoluta de Dios, de acuerdo a la relación de origen paternal, filial o de expiración. Y por eso entonces es lo único que distingue o se puede distinguir en Dios, las personas, por el origen. Porque para ser padre tengo que tener hijo, para ser hijo tengo que tener padre. Aunque ahora se habla de mamás, de madres solteras, pero tuvieron algún padrecito porque no son obra del Espíritu Santo. Entonces, esa manera, ese modo, por decirlo así, inefable, de poseer el ser pleno de Dios absoluto, como Padre, o como Hijo, o como Espíritu Santo, y que el Padre no lo posee como Hijo, ni el Hijo como Padre, ni el Espíritu Santo como el Padre y el Hijo. Es propio al Padre, propio al Hijo y propio al Espíritu Santo. Y esa propiedad de posesión de ese ser hace la persona divina. En cada una de sus 3 expresiones, reales y distintas, en la unidad de la misma sustancia o naturaleza. Es difícil, no es fácil, pero tampoco hay que quedarse callado y hay que tratar teológicamente ya de explicar, no filosóficamente como al principio, sino teológicamente porque se requiere la fe, la revelación para que la cabecita razone. Y así entonces tenemos como ese Dios absoluto por un lado, por otro lado es trino. Y por eso solamente podemos creerlo por la fe, y por la fe de la Iglesia Católica. Y por eso no se vale el judaísmo, el islamismo, el budismo y el chichinismo. Por eso somos trinitarios. Nuestra fe es trinitaria. Creemos en un Dios
unitrino. Uno y trino. Y en un Dios, no en tres dioses. Y si eso se borra, si eso pierde el relieve del cuño, nada raro tiene, a menos que sea yo un criptojudío, pero poco importa, sea lo que fuera, que llega a decir, yo creo en un Dios, pero no en el Dios católico. Suma herejía de Francisco. Y a ver cómo la justifican. Y el que la justifique es igual de hereje que él. Llámese Williamson, Ford, Felé, Tissier, de Galarreta y lo que sea. Todos van corriendo. Unos más rápidos, otros más despacios. Y todavía aquí en Colombia hay imbéciles que no se quieren dar cuenta. Y por eso piensan hacer seminarios aquí. O mandar al padre René que dice que van a ir. Es grave. Es lamentable. Así que el Dios católico no existe. Eso no es herejía. El que no se dé cuenta no es católico. Eso no tiene justificación. Esa es la prueba consumada de la parodia de toda esa neoiglesia modernista que es la sinagoga de Satanás. Y no desde hoy, sino desde el Vaticano II. Que no se hayan dado cuenta en su momento es otra cosa. Pero hoy ya es evidentemente claro. La mujer encinta el primer mes a veces ni cuenta se da que quedó preñadita la señorita. Pero no, si no se da cuenta que está preñada al séptimo mes, Dios mío. Ya es medio brutica la niña, me parece. Por doble partida. Y eso es lo que le pasa a todos estos obispos imbéciles. Y no los insulto. Le estoy dando el calificativo que corresponde a su supina y desgraciada ignorancia. Y si no, cállense, maestros. Pero no justifiquen la herejía, el error y la apostasía. Y no esperen de una Roma apóstata que les refrende su catolicismo. Así que el loco me va a dar a mí certificado de cordura, el borracho de lucidez, y el ignorante de doctor, y el hereje de católico. Vaya, siglo XX, cambalacho XXI hay que ponerle ahora. Así es. Entonces, mis estimados hermanos, si creemos en la Santísima Trinidad, no podemos no profesarla, no defenderla y no mantenerla. Claudicar en eso es claudicar en la fe. De nada sirven los ritos católicos sin Trinidad. Sin Trinidad imposible la encarnación. Sin encarnación Cristo no existe.
o es un gran profeta, pero no es Dios, como los arrianos, los judíos y los musulmanes, o el mismo Orígenes. No es Dios por esencia, sino por participación, decía Orígenes. Y el Espíritu Santo, por ende, tampoco, hecho y producido por ese verbo que no es Dios por su esencia, sino por participación. Luego también el Espíritu Santo es una criatura. Eso es el gran Orígenes. Y no lo digo yo, lo dice Santo Tomás. Yo hago como el loro, repito. Claro que un lorito avispado, para darse cuenta por lo menos. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán importante es este imponderable, inconmensurable misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso la Iglesia lo quiere festejar hoy, pasadas entonces las fiestas pascuales, la Ascensión, Pentecostés, y ya planificada la Iglesia en el primer domingo después de Pentecostés, profesar la fe en la augusta y santísima Trinidad, para que así nos arraiguemos en el conocimiento sobrenatural de Dios en su vida intratrinitaria. Y así en Dios se comunica esa vida sin división, ese ser sin división, poseyéndola cada uno de acuerdo a su relación entre sí, si es paternal, como fuente primigenia de toda la divinidad, innacible, como relación filial, hijo, génetos, imagen, concepto, verbo, conocimiento de Dios, o como relación expirada por el Padre y el Hijo en ese mutuo abrazo de amor que en el conocimiento del uno y del otro se tienen, exhalando así al Espíritu de amor. Y por eso en Dios esa comunicabilidad es consubstancial. Mientras que la comunión de Dios con la criatura angélica o humana, es por participación. Se comunica, pero ya no en esa plenitud consubstancial, sino participada, degradada, imperfeccionada. Y por eso la multiplicidad que puede haber tanto de la comunicación de la vida sobrenatural por la gracia, como la comunicación por el ser, creando Dios las cosas. Todo el problema de lo uno y de lo múltiple, del ser y de los seres. Pero bueno, no me voy a alargar, de todos modos, ya me alargué, que esta fiesta de hoy nos consolide y nos confirme en la fe. Por eso nuestro Señor dice, se me ha dado toda autoridad, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después viene la confirmación en la fe, recibida en el bautismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos así entonces, mis estimados hermanos, lo fundamental de este dogma, sin el cual todos los otros dogmas se derrumban. Pidámosle a la Santísima Trinidad que nos
ayude con sus luces para que podamos medio barruntar y así fortificados en la fe defendernos de toda esta magna y gran apostasía que está destruyendo a la Iglesia en sus propios y mismos fundamentos, que es la fe, los sacramentos. Y eso que da la herejía moderna, modernista, progresista, que hoy pontifica desde la neo-iglesia, la contra-iglesia, sinagoga de Satanás, pero desde el Vaticano. ¡Qué misterio de iniquidad inconmensurable! Pero así es. Y por eso Nuestra Señora nos advirtió en Fátima: Roma será la sede del anticristo. Perderá la fe y será la sede del anticristo. Y eso es hoy un hecho realizado y consumado. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, allá. Y la Iglesia reducida a su mínima expresión. Pero tiene que continuar para que Cristo, como dice, quedará hasta los fin de los siglos. Entonces tenemos que seguir bautizando y creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.